y realizarlo. Creo que esto, que es una cosa pequeña, es una cosa grande que debe hacerse para realizar los objetivos que persigue nuestro país. Es un monumento que está dedicado a los 323 héroes del crucero General Belgrano y lo ha realizado un especialista llamado Jorge Rivara, que tiene su taller de trabajo en un museo de la ciudad de Buenos Aires. Este es un hombre que realmente es digno de hablar de él. Lo he conocido hace una semana. Como se nombró anteriormente, tenía bronce que le había dado nuestro comandante hace mucho tiempo para que lo utilizara en algo, en un monumento. Y era un hombre que deseaba que alguien le diera esa directiva para poder verse realizado. Y eso se cumplió. Para él era algo fabuloso. Y les quiero decir que es una persona digno de admiración. Este monumento para los 323 héroes que están muy lejos de nosotros. Están en el Atlántico Sur, nada más y nada menos que a 4.500 metros de profundidad, velando todavía nuestro crucero, que aún tendrá izada su bandera hecha jirones porque nunca la rió. Pero estoy seguro que hoy, en Mendoza, en esta plaza, muchos lo tendremos muy cerca de nuestro corazón. El crucero General Belgrano vivió una etapa fundamental y final. Se le dio la orden de zarpar el 16 de abril y previamente pudimos observar, antes de zarpar, una manifestación increíble que se llevaba a cabo en la Plaza de Mayo, donde no había un espacio y solamente se veían personas y banderas argentinas, pero con ese entusiasmo que tienen los argentinos un poco que les hace mal, gritaban: queremos la guerra. Desde mi buque yo apreciaba eso, me dolía mucho, porque veía que era gente que no sabía lo que era la guerra y que no sabía que era llevar a 1000 hombres a la guerra, como nos pasaba a nosotros. Al comando nunca lo entusiasmó mesiánicamente esto, porque la responsabilidad que tenía superaba todo el entusiasmo que podría tener. Teníamos mucha gente que había sido incorporada al crucero semanas atrás. Por supuesto que en el crucero el conscripto no tiene una actividad que no sea la que una típica de una ciudad. El crucero es una ciudad que tiene cocina, baños, máquinas, despachos odontológicos, medicina, etcétera, máquinas, etcétera, artillería, y se necesita alguien que lo limpie, que lo mantenga. Y para eso es utilizado el conscripto que entra recién, excepto los que ya están en un segundo año, que ya tienen cierta especialización. O sea que es un conscripto que puede incorporarse a bordo para realizar esas todas tareas de servicio. Pero la gente había que capacitarlas profesionalmente y mentalmente, porque nadie había estado preparado para una guerra. Y esa fue nuestra tarea. La tarea muy complicada, porque no sabíamos cómo podía ser. La respuesta de 1000 hombres, llegado un momento severo que podríamos tener. Inclusive el nuestro. Nos habíamos preparado para la guerra, pero nunca habíamos estado. Y sabemos las contingencias que tiene una guerra, para uno, para el material, para nuestra sociedad, para toda la Argentina. Y por eso los hombres de las Fuerzas Armadas nunca decidieron la guerra. La tarea a bordo fue preparando al personal lentamente para no agobiarlo. Nunca se le dijo que iban a ir a la guerra o podían entrar en combate, porque eso es severo por una persona que no está preparada psíquicamente. Entonces pensamos que todo esto, más los ejercicios que tendríamos que hacer, los llevaría a aceptar ellos
en forma consciente de que se tenían que preparar, como se les había dicho, con total responsabilidad en todas las ejercitaciones. Llegados a Ushuaia, después de haber hecho muchas ejercitaciones en el mar, que se intercambiaban con ejercitaciones, con distracciones, con cine, porque en un buque, a diferencia de lo que se sufre en tierra, uno se vive muy bien, porque no se puede estar permanentemente trabajando con el personal si se va a preparar para soportar una exigencia, es mejor tenerlo distraído, pero no abandonar jamás la capacitación. Y llegó en un momento dado que teníamos que entrar a Ushuaia para hacer munición y combustible, y permitimos que mucha gente enviara cartas. Una carta que envió un conscripto, un hombre ya, la conocimos cuando, llegados a Puerto Belgrano, los padres que estaban al lado del féretro de este conscripto nos mostró la carta. Y eso da la idea del sentimiento que tenían nuestros hombres. Y considero que todos los que fueron a Malvinas tenían el mismo sentimiento. Ejército, de la Fuerza Aérea, civiles, marinos. Esta carta decía: papá y mamá, cuídense mucho, yo me voy a defender la patria. ¡Qué palabras! Hoy en día me emocionan esas palabras todavía. Y deben hinchar el pecho de todos los que usan un uniforme, para que vean lo que se vive cuando tenemos el deber de defender a la patria. Es una suerte. Salimos de Ushuaia y el médico de bordo me viene a ver diciendo que tiene que operar de apendicitis a un cabo principal. Vamos a ver al cabo principal y lo quiero desembarcar, porque trasladándolo a Ushuaia era más seguro su operación. Me dijo: no sé, ni el médico ni yo decidimos. Dijo: no señor, yo sigo con mi dotación y me operan a bordo. Ese es otro ejemplo de lo que era la dotación del crucero General Belgrano. Llegó un momento finalmente que todos estamos preparados. En ese momento, unos días antes, yo veo a la mañana temprano tomar el desayuno un conscripto en cubierta principal. La isla de los Estados está permanentemente cubierta de nubes. Nos estamos aproximando y le digo: ¿qué es esa isla que está ahí? Rápidamente ver un conscripto, se ve de una de las provincias nuestras por su semblante, y me dijo: una isla que tenemos que defender de los ingleses. Ese era otro ejemplo de la dotación, y era el ejemplo que toda la dotación ya estaba concientizada por ellos mismos a raíz de las ejercitaciones, a raíz de decir que al enemigo nunca hay que subestimarlo, como muchos radios argentinas en aquel momento subestimaban al enemigo. Finalmente llegó la orden de atacar a la fuerza enemiga. Sabíamos que esa orden, tarde o temprano, iba a llegar. Fue el momento entonces en que descubrimos ese sentimiento que existe, o la diferencia que existe entre el jurar, hacer el juramento, defender la patria hasta morir, y su verdadero ejecución. Fue algo hermoso haberlo visto. Es que los hombres del crucero General Belgrano no fueron a morir, fueron a vivir, pero sabían que en cualquier instante eso les podría ocurrir. Fue hermoso ver cómo los hombres de Belgrano respondieron a esta situación. Cuando llegó la tarde, el anochecer del 1 de mayo, el comandante explicó a los oficiales que había llegado la orden de atacar a la fuerza enemiga. Nos habíamos preparado mucho para esto, para abandonar el buque en caso de necesidad, para muchísimas cosas. Lo único que le dijeron al comandante, que estaban de acuerdo. Y me mandaron a mí, una vez que se retiró el comandante, para decirle que cualquiera fuera las circunstancias, a las decisiones que tomaría, le seguiríamos hasta el último momento. A la tripulación se les dio la orden no con arengas, no hacía falta arengas. Todos sabían lo que tenían que hacer.
que descansaran, que en pocas horas más podríamos entrar en combate. A las 4 de la mañana del día 2 de mayo, es como si estuviera navegando. Se les ordenó cumplir puestos de combate. Todos fueron como si no ocurriera nada, con total simpleza. Los conscriptos, los oficiales, con el comandante íbamos recorriendo los puestos de combate para darle cierto ánimo a los hombres. ¿Y saben qué ocurría? Había una realimentación positiva. Era como si recibiéramos cierta paz para nosotros, porque ellos iban a cumplir con su deber. Para nosotros, esa respuesta de los hombres era fundamental para las decisiones que podríamos tomar. A las 8 de la mañana, aproximadamente, se nos dio orden de retirarnos a un puesto que estaba cerca de la isla de los Estados. Las órdenes recibimos del comandante de la flota, que estaba muy alejado nuestro. Era mediodía. Como hoy, en este momento, nosotros hacíamos la lectura de la misa, porque se completó todo el material que podría ser utilizado para una travesía que no sabemos cuánto tiempo iba a durar. Películas, la palabra para las misas de los domingos, que no todos iban, era voluntario. Pero justamente, luego de haber vivido las circunstancias que hemos vivido de entrar en combate en cualquier momento, en ese día, a esta hora, a las 11 de la mañana del 2 de mayo de 1982, el hangar donde damos misa ya no había lugar para entrar. La gente sabía que en cualquier momento podía volver a la circunstancia esa y quizás al final iba a ser otro. Y se estaba preparando. Pero no sabían que a 3.000 metros atrás en popa nos perseguía el que iba a ser el que causaba la muerte de 323, posiblemente muchos de ellos. El submarino Conqueror inglés nos seguía a 3.000 metros esperando la orden de atacar. Y así fue. A las 4 de la tarde, 2 torpedos tocaron al crucero y un impacto terrible, y lo sacudió terriblemente. Ahí se vieron entonces que las teorías de la conducción habían sido superados por actos de los cuales ya sabían cómo tenían que hacer, y por eso fue que todos actuaron como tenían que hacer. Ahí se vio la capacidad humana de los hombres. Muchos formaron frente a sus puestos de abandono, otros ayudaban a salir de cubierta a heridos y quemados, y realmente era una foto que hoy tengo en mi mente, que jamás podré olvidar el comportamiento de esa dotación. Miraban hacia comandos para ver la orden que se les daba, pero nadie hacía absolutamente nada más que lo necesario. La orden de abandonar un buque es terrible para el comandante, porque no sabe cuándo la va a dar. Son décimas de segundo que van transcurriendo con una peligrosidad terrible. Si la da muy temprano, muchos van a quedar a bordo. Si le da tarde, quizás el buque da vuelta y quedamos todos muertos. Al final, el comandante me dio la orden de que retransmitiera abandonar el buque. La mirada de los hombres del crucero se juntaron con la mía como si fuera una gran despedida. Y así fue, y así se abandonó el buque. Habían pasado exactamente 20 minutos desde que nos habían torpedeado. No sabíamos cuántos quedaban a bordo que nos habían podido sacar. Y así empezaron a abandonar las balsas y a alejarse las balsas y el buque a hundirse. Lo único que sentían los hombres del crucero General Belgrano es la pena que quedamos solos en el mar. El buque hundiéndose lentamente, sentí únicamente los gritos de las balsas que gritaban ¡Viva el Belgrano! ¡Viva la patria! No había ningún otro recuerdo. Nadie más se acordaba de nada, no había tiempo para acordarse. La situación era terrible. Pero
El encuentro con ellos podría ser en cualquier momento. Las balsas, con gente, afrontaba un temporal que iba a afrontar un temporal que ya se venía, y el reencuentro con ellos podría ser en cualquier momento. Luego vino la aventura de estar en las balsas durante 2 días, 1 día y medio, 2 días, que fue terrible. Las olas hacían juguete de las balsas. Pero finalmente tuvimos la posibilidad de que salgáramos con los buques de rescates y los aviones que nos avistaron. Esa fue la historia de que vivimos hoy en el mar Austral. Nosotros tenemos la gran responsabilidad de que no se pierda nunca el nombre de nuestro crucero y el de nuestros héroes. Y por eso son fundamentales los monumentos que se hagan, porque cuando no haya más un testigo de esa dotación, serán los monumentos los que van a hablar para la posteridad. Es igual que en un momento dado yo traje aquí a Mendoza de viaje a mis hijos y pasamos por Plumerillo y les pude explicar qué era Plumerillo. De esa forma, muchos años más, quizás cuando ya desaparezcamos todos, la guía del museo, la guía de las municipalidades, nosotros hemos puesto ya 14 monumentos a lo largo y ancho del país, serán los que hablarán de lo que ocurrió el 2 de mayo de 1982. Al hablar de los 323 hombres del crucero General Belgrano, no olvidamos a todos los hombres de las Fuerzas Armadas, de la Fuerza de Seguridad, civiles que murieron en el crucero General Belgrano, que murieron en la Guerra de Malvinas, dando muestras al mundo de lo que hicieron los argentinos, los hombres que lucharon y dieron el ejemplo de esa valentía a todo el mundo, con excepción de nuestros gobiernos. Eso es lo lamentable. No haber usado esto para engrandecer más la patria. Se pierde totalmente el sentido de esto cuando no se lo aprovecha. A la guerra uno va para defender lo que le corresponde, y la guerra se puede perder y se puede ganar. Pero somos los únicos en el mundo que no hemos aprovechado esta circunstancia para elevar el sentido patriótico. Muchos murieron, 656 hombres en Malvinas. Pero hay uno que quiero recordar, porque vivió en Montecomán, que era un suboficial muy allegado a mí, suboficial Navarro, que lo quiero recordar en este momento. Quizás aquí soy el único que lo conoce, pero lo conocí mucho porque era asistente mío en un buque en el cual yo era comandante, y contándoles un secreto, cuando fui de pase a ser segundo comandante del crucero le pedí que viniera conmigo. Él murió. Yo estoy aquí. Pero de todos los que murieron hay alguien que es mendocino, que fue el primer hombre que murió contra la metralla inglesa. Ese hombre es el capitán Giachino. Es un héroe. Es un héroe que fue atacado. Fue atacado por personas que no vale la pena ni nombrarlos ni calificarlos, que lo deshonraron, deshaciendo homenajes que le habían hecho, y no saben que los hombres que deshonran a los héroes no son merecedores que los vea, los respete nadie. Y lo atacaron cuando él ya no se podía defender. Por eso hago mención del capitán Giachino, y hago mención de esa madre
que permanentemente estuvo luchando por la dignidad de ese hijo muerto. Señoras y señores, yo les agradezco la paciencia que han tenido en escuchar estas palabras. Quizás algunos de ustedes han navegado un poco conmigo en estos momentos. Yo sí. Y les digo que los héroes del crucero General Belgrano están ya inscriptos con letras de fuego en el bronce de la historia. Muchas gracias.